Entonces yo soy francés, con un acento fatal, lo siento, arquitecto ingeniero y trabajando en un lugar que se llama El IAC en Barcelona, un lugar un poquito particular también, pero no sé muy bien dónde estoy poniendo mis pies. Entendí que es el Instituto de Arquitectura de Málaga, la Universidad de Málaga. Lo que no sé es vosotros, ¿qué hacéis? ¿Dónde estáis? ¿Estáis estudiando el primer año de arquitectura? ¿No sois en postmaster desde 10 años y haciendo PhD en arquitectura? Si sabéis lo que esta bestia puede hacer o no. Se puede adaptar un poquito el discurso en función de quién vosotros sois. Visto que somos pocos, a este punto será un poquito más íntimo. ¿Qué hacéis en la vida? Nosotros estamos en el máster de arquitectura ya acabamos. Un año. Ajá. ¿Que sería un 6 años? Cinco más máster. Entonces el máster es el 6, ¿no? Todos. Nosotros dos somos de tercero de arquitectura. Ajá. Nosotros de cuarto. De cuarto, ¿no? Pero todos arquitectos, ¿no? A full arquitectura. ¿Y ahí en fondo? También acabando masters. Sobreviviente, ¿no? Os queda poco, ¿no? 4 meses. Vale, gracias por hacer una pausa en el proyecto para venir a ver. No sé si veis algo, si hay reflexión demasiado. ¿Ah? ¿Está bien? Vale, yo tengo una reflexión que está fatal, pero para vosotros es importante. Entonces, hoy hablaremos de cómo usar este cosita de metal naranja para hacer arquitectura. Lo que no es evidente a primera, pero tenemos suerte, hay algunas personas que pensaron antes de nosotros, ya son más de 15 años que se usa en investigación de arquitectura. Y también nosotros vemos que mucha gente, la verdad, ve que hay un impacto en la manera que hacemos arquitectura. No que solo la diseñamos, pero también la fabricamos y probablemente la vivimos. Y hay muchos impactos que la tecnología hay que levantar, ¿no? Entonces, solo para comentarlo rápidamente, nosotros somos el IAC, entonces un sitio un poquito particular que se creó hace casi 20 años en Barcelona, como un contracorriente de la arquitectura de la época, para enseñar que una otra manera de construir era posible. Este era antes de los Juegos, después de los Juegos Olímpicos, que había hecho mucha construcción, mucho inspirado de Rafael Moneo, pero había otra manera de pensar, que era también de ver hacia el futuro, más tecnológicos, y usar computers, sensores, electrónica, etcétera. Y lo que se hizo desde el inicio es pensarlo como algo transversal, algo que puede tocar desde los urban planning, usando tecnología de augmented reality, hasta fabricar el bar al lado de la universidad, de trabajar la materia, trabajar máquinas, trabajar interacciones, espacios. Entonces lo que queremos, o uno de los puntos centrales de ese centro, es de ser multidisciplinar y multiescalar. Entonces, no trabajar solo a la escala gigante de la ciudad, ni a la escala nano del material, pero poder ir bajo, arriba, dentro de estos campos y también tramitar los diferentes elementos, ¿no? Lo que se hace es un poquito particular, no es una escuela clásica porque no es solo educación, también hay investigación y en particular trámite proyecto europeo, también desarrollo, trabajamos para empresa también o para nuestros propios proyectos y van a ver un par de casas que eran como prototipo a escala bastante grande y muchas promociones porque esta idea solos no vamos a hacer nada, tenemos que trabajar juntos con mucha gente, entonces hay que convencer. Y esa es una fuerza que no hay que olvidar. El arquitecto tiene mucha visión, mucho más que otros campos, al igual cerca de la construcción o cerca de tener un impacto, y podemos tener un gran impacto sobre cómo se planifica la ciudad, dónde se invierte dinero, cómo se construye la casa, etcétera. Y este impacto que tenemos no hay que olvidarlo. Somos en la sociedad de espectáculo, después de todo. Bueno, solo por pasarlo, se refleja bastante este multidisciplinario en los cursos, porque tenemos cursos de biología, de textiles, de robóticas, de ciudad y tecnología, de edificios inteligentes, de interacción, de design en emergent future, un poquito de todo. Ahora somos a 200 alumnos, bastante especializados, todos casi después de máster. Pero también trabajamos con muchas empresas y ahora tengo solo las local hasta Europa, con quien comprobamos que los que estamos pensando dentro de una academia, dentro de un espacio más universitario, tiene un vínculo con lo que pasa afuera, ¿no? Y eso es importante, no ser cerrado a estas oportunidades, porque solos no vamos a hacer mucho. No sé si conoces lo que es un Fab Lab. ¿Os suena Fab Lab? Sí, sonríes mucho.
¿Qué pasó? Aquí se considera un Fab Lab, no se considera un Fab Lab. ¿Qué es la idea de Fab Labs que hay detrás? ¿Dónde se inventó el Fab Labs? ¿Sabéis todo esto o os lo cuento? ¿No? Entonces, Fab Lab cuenta por Fabrication Laboratory, ¿no? Y es un espacio de creación que se ideó alrededor de un curso de los años 2000 y pico, 2003, en MIT, de un profesor que se llama Neil Gershenfeld, que tenía acceso a máquinas super caras de fabricación numéricas. Y decía, con estas máquinas puedo hacer cualquier cosa. Y entonces ha hecho un curso que se llama How to Make Almost Anything, cómo hacer casi cualquier cosa. Vamos a ver qué tipo de máquina, acceso, etc. Pero lo que era interesante es desde un elemento muy finito de máquinas, eran capaces de hacer desde pequeños objetos a casas, pasando por muebles, por vestidos, etc. Y la idea que te viene detrás es que el mundo digital está haciendo un gran cambio. Ellos son dentro de una unidad que se llama Center for Bits and Atoms. Bits siendo la parte mínima de la digital y atoms la parte mínima del mundo físico, ¿no? Entonces están mirando el vínculo entre el virtual y el físico, y estas máquinas son una manera de conectar muy fácilmente. Tengo un mundo digital que estamos haciendo un boom gigante que todavía no se materializó tanto en el mundo real, ¿no? Hay todavía una capa virtual y una capa física, nuestro teléfono, etcétera, pero no actúas tanto. Si aprietas un botón para que actúe en el mundo real, tiene que ser en centro de logística de Amazon o en servidor, pero localmente abrir una puerta todavía no lo puedo hacer. Fabricar algo que he dibujado como un design o imprimirlo no es todavía muy activo, ¿no? Entonces este vínculo está faltando y es algo donde trabajan. Pero la idea detrás es decir que todo este mundo podemos basarse en el... ¿Este funciona? Sí, pero no en pantalla. Es de hacer un mundo open source, conectado, como el mundo digital, muy fácil de intercambiar, que permite construir un mundo un poquito mejor, sobre todo con la idea de educar más gente a usar estas máquinas, hacer accesible a la mayoría de las personas y hacer innovación con esas máquinas para mejorar su ámbito, ¿no? La sostenibilidad. Y se creó como una moda alrededor de este. Este en 2003 era 1, luego en Boston fueron 4, el año siguiente eran 10 en Europa, en todo el mundo, nosotros fuimos uno de los primeros fuera de América, y ahora son 1.600 labs en el mundo. Es mucho, 1.600. Y está creciendo de manera exponencial. Y hay como un gran cambio que la gente empieza a pensar que la fabricación digital puede ser activa a otros niveles. Pero para nosotros lo que nos interesa es que hay estos dos mundos que se cambian, ¿no? De un lado puedo trabajar con sistemas de software muy ágiles, puedo hacer renders de la hostia, pero también puedo hacer formas bastante complejas, puedo poner bastante lógica y complejidad dentro de mi design, algo que era muy difícil antes, ¿no? Entonces podemos digitalizar la manera que trabajamos a mano, pero hoy en día estamos pensando de otra manera. ¿Cuántas personas de vosotros trabajan con Grasshopper o con un script Visual Scripting? ¿Uno? ¿Los otros saben lo que es? Sí, ¿no? Más o menos. Ya os aburrieron un poquito con ya saben. Vale. Aparte de aprender un nuevo software, no es tan importante ¿cómo decir? La parte de usar una herramienta u otra. La diferencia, el paradigma que levanta detrás, por unos temas que vamos a ver en todos los proyectos que voy a enseñar. Nunca en los proyectos que se verá hemos diseñado la forma final. Siempre hemos intentado digitalizar una lógica constructiva, una lógica de design que se inspira de inputs que son no necesariamente fijos. Por ejemplo, si cambia el terreno, entonces me cambiará el edificio. Si cambia el clima, me cambiará la forma de mi edificio para responder. Si me cambia el material, cambiará también la manera que reacciono con este. Y entonces, estas cosas, que es bastante importante, en arquitectura gestionamos una complejidad mucho más superior a muchos campos, pero en un elemento que es un prototipo cada vez. Los coches tienen más de 1.000 millones de euros de inversión para diseñar un coche y mandarlo en producción. Un tipo de coche. Ahora están mejorando un poquito la manera de hacerlo, pero los aviones son aún más que este. En los edificios no hay ese dinero ni ese tiempo. Tenemos que desarrollar de manera empírica e intuitiva.
lo que nosotros arquitectos hemos desarrollado. Pero hoy en día parece que tenemos manera de digitalizar esta intuición y no dejarlo solo en intuición, pero intentar encontrar lógicas. Siempre conservando el control del design, que es importante. O sea, no es un software engineering que está haciendo este. O sea, es una herramienta accesible para nosotros para poner estas cosas. ¿A quién le gusta trabajar con un Revit o AutoCAD que está pensado por software engineer y no por arquitectos? O sea, es difícil, no son las buenas librerías, todo está un poquito feo, cuadradito, que no encaja, etc. No es que cuadrado sea mal, ¿eh? Pero digo que se ve que hay fricción. Cuando si era una herramienta hecha por los arquitectos, haría de manera diferente. Pero solo los arquitectos no vamos a tener software muy avanzado. La otra manera también es de hacer directamente código, y ahí hay lógicas que son bastante interesantes a nivel códigos, de elementos más autónomos que existen, o de interacción con datos que son más complejos. Pero lo importante no es tanto de pensar, de pensar que es complejo. Lo importante es de pensar que nuestros niños van a nacer haciendo código. Ya es una razón que tenemos que aprender. Yo tengo alumnos, yo he hecho bastante código en mi vida, pero ya tengo alumnos que son mucho mejor que yo en código. Y seguramente va a ir peorando, va a ser siempre una cosa más fácil para mucha gente nacer en este mundo. Entonces el mundo digital está creciendo bastante de agilidad, de design, y nos sentimos más cómodos haciendo estos elementos. La otra parte es que nos apoyamos sobre software que hacen simulación, cálculos, etc. Y estos mismos software están explotando. O sea, la potencia que pueden hacer estos software está multiplicándose cada un año y medio, me parece, de manera exponencial, de tal manera que si seguimos como estamos haciendo, que no estoy seguro, en 2060 tendremos tanta capacidad de cálculo que superaremos todos los humanos trabajando al mismo tiempo, pensando en los mismos problemas. No de manera inteligente, estamos hablando de cálculo puro. Luego la otra cuestión de la inteligencia y otros temas. Pero sí que es una masa de cálculo bastante importante. Y entonces cuando estamos digitalizar esta información, habrá unos computers para apoyarnos, ayudarnos a tomar decisiones y a gestionar estas cosas. Algo que veremos. Entonces es un tren. Y del otro lado, tenemos herramientas para fabricar, materializar nuestras ideas que son de más en más común. Hay que pensar que el laser cutting tiene, el CNC machining son más de 30 años que existen en la industria, no en el centro de desarrollo, en industria. Hoy en día pide de cortar un círculo en una empresa de metal, no lo cortan a mano, la cortan en la plasma cutter. Pero claro, no tienen ellos mismos la manera de trabajar así, de hacer cada fichero diferente, cada elemento diferente. Pero sí que la tiene la máquina. Lo mismo para los muebles. Muchas máquinas de gente, de carpintero, tiene una máquina de CNC, de corte numérico en 3 ejes. Luego hay mucho más complejas, 5 ejes, cosas muy complejas, pero las básicas casi todos lo tienen. Es muy fácil de encontrar. Y va cambiando. 3D printing todavía es de la escala pequeña, de hobby, o muy caro, no a escala arquitectónica, pero está cambiando. Voy a enseñar un par de proyectos. Y luego los brazos robóticos es una cosa rara porque es una cosa que se desarrolló para los coches, para producción de masa, y que algunos más inteligentes de nosotros, de los arquitectos, dijeron, pero ese es barato, es que ya está desarrollado, ya funciona, ya es repetitivo, ya es controlado por numérico y tiene un potencial de ser usado para la investigación, para pensar otras maneras de trabajar. No está adaptado a la arquitectura porque es demasiado pequeño para ser un edificio y demasiado pequeño también para ser un elemento bueno, pero si lo quieres transportar es un poquito pesado, pesa 1 tonelada. Entonces no lo puedes poner en cualquier suelo, no está hecho aún para arquitectura, pero sí que es fácil de controlar. Y eso es algo que voy a enseñar esta tarde. Cuando abriremos el computer, veremos que es bastante fácil de enviarle datos desde nuestra propia interfaz. En este caso, o lo haremos con Rhino, pero se hace también de Revit, de otros sistemas. Y vas a ver que es súper fácil, súper fácil. Pero ese es el bueno de estas máquinas. Son flexibles, eficientes y rápidas. Pero ¿estarán estas en nuestras obras? No lo sé si máquinas en particular. Una máquina. Y lo hablaremos también. Y el tema importante es que hay que pensar que el precio de estas máquinas y también la accesibilidad de estas máquinas está cayendo. Esos robots hoy en día, ellos acaban de comprar el super cheto. Tienes que tener uno súper bueno, alto nivel, etcétera, que está perfecto. Pero mismo de segunda mano existen por 10.000 euros. No tan fino y no con el rail.
Pero vendes un coche, te compras un robot, no está mal como deal, ¿no? No es que sea de precio tan loco. Y hay que pensar que nuestro costo de trabajo, lo estamos subiendo cada año, ¿no? Queremos mejorar. Entonces ya hay trozos de la economía, como por ejemplo la logística, tipo los centros de Amazon que nos mandan todos sus paquetes. Hoy en día es más barato poner un robot que un humano. Y hacer bastante complejo de ir a buscar un paquete en particular que tiene un formato raro, traerlo, etc. Entonces está cambiando bastante fuerte. En la construcción es tan complejo que no estamos aún ahí. Al igual 10, 20, 30 años para que todo se reemplace. Pero sí que llegará. Y hay que pensar cómo nos aprovechamos de esto. Entonces, uno de los temas muy importantes que los arquitectos hacen es preguntarse, hacer demandas, filosofear y ir un poquito adelante. Y un arquitecto que nos gusta mucho se llama Cedric Price, si os acordáis de historia de arquitectura, este loco que está haciendo casas bastante impresionantes y repensaba cómo la tecnología podía hacer nuevos espacios. Había creado un evento ya en el 66 provocando a la gente diciendo, vale, tecnología es la solución para todo. Pero ¿cuál es la pregunta? Y ahí es nosotros que tenemos que poner las cosas en las manos. Aquí de tecnologías podéis aprender de nosotros, van a aprender más. Pero seguramente de aquí a un año ya os sentiré cómodo con esas tecnologías. ¿Y qué? Vale, puede ser más robot, puede ser más cosas. Pero lo importante es preguntarse a qué nos sirve. ¿Qué solución podemos ir adelante y cómo va a cambiar un poquito las cosas, ¿no? Y eso es un tema recurrente que tendremos que tener todos, pensando, implementando nuevas tecnologías, ¿no? Entonces aquí tengo un amigo que me gusta. When you click that button, you're committing to the next 40 years of Barcelona becoming the world's first self-sufficient city. Are you ready to push the button? Ready, set, go. When production becomes accessible to people, we are changing the whole framework in which we have been building our society in the last maybe 200 or 300 years. If you want to be the best, you got to move and motivate. When you acquire the capabilities of producing stuff, your whole role into society is kind of reshaped. Technology and data should serve the people. This should give them back economic and democratic control. The philosophy at the heart of Fab City is that atoms that are heavy should stay and move locally because it takes energy and resources to move them around. But bits can go globally. To me, that is a leap in industrial design that works with and within the cycles of the living world. For me, Fab Cities is not just about a transition of a piece of infrastructure. It's fundamentally a transition to a different economic, societal revolution. Entonces, lo que está contando Tomás, uno de nuestros 4 directores de RIAC, es esta imagen que tenemos que al final podríamos tener en el mundo una manera de repensar la tecnología porque la entendemos, cómo funcionan los productos, cómo van desde la línea de producción de los materiales que procesamos en una parte del planeta, que van otras, que producimos mucho CO2, que nos parece muy lejano, a un sistema que le llaman más de circular economy, que son más cercanos a la gente, que la gente entiende los círculos de materia, cómo se producen los objetos, pero que también son más cerca, más accesibles, ¿no? Entonces la idea de Fab City es que en la ciudad son capaces de producir localmente sus cosas. Y el gran cambio de paradigma que proponemos es que pasamos del movimiento de la materia en todo el planeta a un movimiento de materia que sea local, pero que sí hay un intercambio global de datos y de ideas.
Entonces, como plataformas, open source, etc. Pueden apoyarnos a tener ideas y procesos que son locales, que resuelven mis problemas aquí, con material que encuentro aquí, pero usando un conocimiento global. Y aquí es un poquito la potencia del mundo digital y físico, donde vemos que todas estas herramientas pueden ser útiles. ¿No? Repensar nuestro sistema de consumo, nuestro sistema de producción, porque tenemos acceso a estas tecnologías y la podemos tener más accesible a más gente. Y el tema aquí es que no es solo nosotros locos en una esquina que estamos pensando Como habéis visto en el vídeo, ya tenemos 28 ciudades o región que han firmado este papel, este white paper del Fab City, que se ponen las pilas para decir, de aquí a 50 años quiero producir todo localmente. Y estoy buscando manera de hacerlo. El Fab Labs es una manera, hay otras, y hay que ser abierto a otras maneras de pensar. Vale, esa es una historia que están dando adelante que nos gusta bastante. Lo que es importante es que si volvemos aquí, los Fab Labs o pequeños centros son más estos, a la escala de pequeños labs para la gente, para producir, no sé, un pequeño objeto, una mesa, una taza, algo pequeño. Pero si construimos una casa, es más difícil que lo hacemos en una escala de pueblo o de pequeños elementos. Y hablaremos de industria 4.0, a la escala de la ciudad o de la región. El mundo de la arquitectura es un poquito más gordo. Y hay que ser atento a este mundo open source del chiquito. Si ves la pequeña impresora 3D, la Ultimaker ahí, construir edificio con algo pabellón hemos hecho, ¿eh? Es posible, pero pensámoslo 2 veces. Igual hay otra escala. Entonces hay una escala intermedia que estamos buscando, la escala de arquitectura, que es la industria 4.0, donde estamos hablando de industria, pero mucho más flexibles. Y este lo va a hablar mucho. Sacaremos del mundo de la producción de masa a una producción de customización de masa. Significa que somos capaces de adaptar la producción a nuestras necesidades. Hay una conexión entre lo que pido y lo que se produce. Ese va a ir un poquito más adelante. Entonces miramos un poquito el tema de construcción en particular. No sé si conoces estos gráficos, ¿os suena este? Entonces este es un gráfico de la productividad en el mundo de la construcción, desde el 90 y pico hasta hoy. ¿Y qué línea es la construcción? La naranja. La gris es la general y la azul es la de manufacturing, entonces de producción de productos, ¿no? Y sabemos producir mucho más barato todos nuestros móviles, nuestros coches, aerolíneas, todas estas cosas. Pero las casas, igual de precio. Y si añades el precio de nosotros más el precio de los terrenos, está subiendo el precio. No es que estamos dando casas mejor a otros. Entonces, mucha gente está mirando, vale, podemos remirar tecnologías para ser más eficiente. Y entonces, ¿cómo podemos hacer este gap, reducirlo o utilizarlo, inspirándose de otros elementos para ser más eficiente? Y hay bastantes estudios, si quieren ver, hay uno en particular de McKinsey en inglés, que analiza más en detalles dónde podríamos encoger todas esas cosas. Y no hay solo una cosa lista funcional que instala el software y ya funciona, no. Instala un robot y funciona, no. Hay 20.000 pequeñas cosas. Pero es una cadena que justamente si conseguimos unificar mejor nuestro entorno de la construcción, podríamos conseguir. Entre el tío que compra el terreno, que hace el programa, el arquitecto, el constructor, el ingeniero, si todos hablan y se actualizan, hay potencial. Y eso es importante conservarlo en mente. Y ese nos va muy bien porque hoy en día en el mundo de digital todos hablan de BIM. Yo no soporto un software de BIM. No son hechos para mí. Y por muchos de los arquitectos también nos sentimos muy incómodos con estas bases de datos que son hechos desde un mundo más ingeniero o más de gestión, pero no de un punto de vista creativo. Pero ese es porque son los softwares que tenemos hoy. La lógica detrás del BIM va más allá de uno que se llamará Revit o no sé cómo se llamará los otros software, no es tan importante. Lo importante es que tenemos un punto común de comunicación entre todos los actores de la construcción. Y entonces, lo del BIM es sobre todo de poder compartir la información entre la gente, gestionarlo en el tiempo y evolucionar. Y tenemos que ser ágiles con esto. Si usamos los tanques que nos dan, no está muy interesante. Si tenemos que pasar 3 meses para hacer una librería de puertas horrendas que luego puedo usar en mi casa, no me ayuda. Tiene que ser más ágil esa cosa. Pero llegará. Yo soy casi seguro que llegará. Y vamos a acostumbrarse a este tipo de formato de datos. Y lo importante es que te permite
bastante rápido de hacer lo que ha hecho Frank Gehry en Barcelona, que era el primer edificio hecho en CAD/CAM, que significa que está hecho desde el mundo del digital hasta la fabricación de manera automática. Para hacer no ha usado un programa de arquitectura, ha usado un programa de aeronáutica, que tiene mucho más pasta que los arquitectos, y ha hecho CATIA, se llama, para hacer algo que es parecido a lo que usamos hoy en día, que usa una superficie, la decompone en elementos que se pueden fabricar y se hace automáticamente una estructura de metal que lo puede tener. Y permite a Frank Gehry de ir de su maqueta hecho en papel al edificio construido, o edificio, una escultura, decímoslo, en 3 meses. Sin no tenía el proyecto. Hay que pensar que el aeropuerto de Barcelona, también lo de Bofill, el primero, el Terminal 2 hoy, que es bastante horrendo también, pero lo siento, soy grabado, solo en Bofill. Has hecho otros edificios buenos, pero no. ¿Pero por qué lo ganó? Lo mismo, tenía 3 meses entre el momento que se seleccionaba y que se entregaba el plano ejecutivo para construir. Eran de pila, tenía que entregar ya. Y él que tenía todo prefabricado, sobre catálogo, todos los elementos listos y podía sacar todos los detalles muy rápido. Y era porque tenía todas sus estructuras organizadas para responder al mercado así, muy organizado. Pero al detrimento de una calidad arquitectónica. Entonces esta producción de masa nos da un poquito miedo. Y eso es un tema. Hay que mejorar un poquito este tema. El otro extremo de la ultraproductividad a la Frank Gehry es hacer las formas más complejas del mundo y tener el control de todo. Todo, absolutamente todo. Pero te cuesta 1 o 2 ceros más que un edificio clásico, lo que no es muy viable. Lo que es viable es que el software que han hecho para ese edificio sigue utilizable para otro edificio. Todo el desarrollo que han hecho en este building sí que se sigue usando en otro por gratis, porque es real, casi gratis, te lo venden. Gerytech tiene muchas licencias. Pero lo mismo, la idea es que tú puedes recuperar la información de un proyecto a otro y esta gestión de la complejidad hoy en día sí que son muy accesibles. Y todos bien usan estos sistemas. Entonces, algunos temas que es muy específicos de la construcción y yo pienso que son importantes intentar responderlos, ¿no? Si hacemos solo la Frank Gehry no vamos muy lejos. Frank Gehry mismo, no tengo la citación ahora, decía 99% of what is built today is shit. El 99% de lo que se construye hoy en día es mierda, a su punto de vista. Pero lo que quiere decir es que el 99% no está curado por arquitecto que tiene tiempo y energía para hacerlo bien. Porque tenemos mucha construcción que se hace hoy en día de productividad, de hacerlo más eficiente, tengo que producir millones y millones de metros cuadrados. Y el arquitecto nos rompe los cojones porque no se puede decir español. No soy grabado además. Tiene que inventarse formas no posibles de construir, demasiado cara, etc. Cuando pensamos en lo opuesto, un buen design no necesita más dinero. Es una manera inteligente de gestionar la obra y de gestionar las cosas. El problema es que cuesta mucho tiempo. Entonces es muy difícil de entregar tanto esfuerzo en cada edificio que cada uno en prototipo. Y pensamos que este mundo nos permitiera de ir más fino y poder proponer solución más ecológica, más fina, adaptada a cada uno, pero que responde también a los billones de casas que tenemos que construir. Y en Europa no tenemos tanta presión, pero tuvimos. Pero si ves otro país tipo China, África, va a ser una explosión. Vuelvo de Colombia y a ciudad que multiplica por 2 su población en 5 años. Pasan de 5 a 10 millones. Es mucho cemento y mucho ladrillo. Y nadie para diseñarlo. Entonces hay que pensar un poquito cómo podríamos mejorar esos temas. Y unos temas en particular es que todo podríamos hacer entonces casas más eficientes y rápidas. Eso es lo que pide el mercado. Pero si nosotros salimos en este tren de la digitalización, podríamos también proponer lo que sea un poquito más ecológico y que sean adaptados a cada situación, cada cultura, cada edificio, cada clima, etc. Y es un poquito el sueño que nosotros tenemos. ¿Cómo con estas tecnologías podemos conseguirlo? Entonces nosotros identificamos estas necesidades que pensamos que la tecnología podría solucionar. Y os voy a seguir una serie de proyectos en IAC, nosotros lo llamamos prototipos, otros lo llaman pabellón, otras cosas, pero que pensamos que promueven esta idea, ¿no? Puede ser muy buen bla bla, vamos a salvar el planeta, tecnología, etcétera, pero ¿cómo hacer, no? Y ahí provocamos un poquito. Entonces hemos hecho una serie de edificios, de formas y de cosas un poquito complejas que intentan seleccionar esas cosas. Tenemos muchísimo y voy a seleccionar cada vez solo uno para intentar ser más precisos, ¿no?
Entonces, para empezar un poquito, un proyecto que tuvimos la suerte de hacer por el restaurante al lado de nuestras universidades, era de rehacer todo el interior con la CNC que teníamos, exactamente la misma que tenéis aquí, o exactamente, casi, el mismo tipo de máquinas, y hacer el techo, los suelos, también el mobiliario, las sillas, las mesas, todo. Pero os voy a enseñar solo el proyecto del techo para tener un poquito de idea. A la época nos gustaban mucho los origami y estábamos pensando, vale, cómo difundir el sonido, ¿no? Cómo dibujar estas formas de manera que sean eficientes y más, ¿cómo decir? Formas les das, más difunde el sonido. Entonces, más dramático es el origami, más profundo, mejor es, ¿no? Entonces teníamos cerca del bar bastante intenso y a la entrada mucho más plano, mucho más sencillos, ¿no? Y además había un toque un poquito estético, ¿no? Jugaba por aquí, por acá, quería hacer un efecto. Todo esto hemos hecho una superficie muy sencilla en Rhino, que podría ser en AutoCAD o cualquier tema. Pero tenía design, nosotros podemos jugar. Pero luego cómo fabricarlo es una lógica que hemos puesto en este tipo de software, tipo el Grasshopper, para transformar desde la forma muy sencilla en elementos ya con todos los detalles, las juntas, el elemento entre los dos que gestiona el ángulo, cómo se suspende, etc. Que todo esto se podía fabricar con una CNC, en este caso no es una fresadora, era una corte láser, pero es lo mismo, casi, solo que solo son 2D, este es un 3D, o sea, aún más difícil, y que sea automático sobre todo, que yo no tengo que hacerlo uno a uno. O sea, hago la forma que me da la gana, press play, y ya tengo todo el fichero hecho en 10 minutos, listo para mandarlo a la cortadora. Nos costó 3 meses desarrollarlo. No es que es así rápido. Pero una vez que lo tenemos, sí que cualquier persona que lo necesita en 10 minutos lo podemos hacer. Y el bueno es que el cliente que nos pidió nos ha dicho, yo quiero todo open source, quiero ser transparente sobre dónde viene mi materia, cómo la hago, etc. O sea, él tiene su receta open source también. Nos ha seguido bastante sobre la idea de open source, entonces tenemos también todos los muebles, los techos, etcétera, en open source. Tú puedes sacar una imagen de todos los ficheros para usarlo en tu casa y hasta los vestidos son open source. No sé cuánta gente ha descargado los vestidos, pero en muebles hay algunos que sí y que pueden reproducirlo bastante rápido. Ahora sí que es interesante porque puedes construir encima de otro. Si era específico el design de esta aula y de este espacio no tendría sentido. Pero sí que la máquina láser todas tiene. Una chapa puede ser en este caso de madera, pero podría ser de metal, no cambia mucho el design y podría ser así bastante repetitivo. Entonces ese es un tipo de cosas que son bastante interesantes. Otro tipo de proyectos es, por ejemplo, usar la gravedad. La gravedad es algo que nos impone formas y elementos, ¿no? Y la técnica de las vigas es lo más funcional, pero desde el punto de vista gravitacional es el peor. Sabemos que la volta es mucho mejor. Y este está explorado por miles de años. Pero hoy en día este tipo de software, que en este caso se llama RhinoVolt, que se desarrolla actualmente en ETH Zurich, que nos permite entender mucho mejor cómo funcionan estas voltas y podemos dibujar con ellas. No es tanto analizar, pero puedes deformarlas, dibujarlas. Y una técnica que se llama Mesh Relaxation es de dibujar la forma al suelo y dejarla coger peso y levantarse la forma ideal. ¿Conoces Gaudí, no? ¿Gaudí? Bueno, mi acento es fatal. Gaudí, ¿no? Gaudí, ¿habéis visto cómo ha dibujado su iglesia, no? Se coge una cadena y el peso sobre cada cadena y ves la forma ideal para tracción. Lo das a la vuelta, ideal para compresión. En un mundo software puede ser lo mismo. Haces una malla, coges cada punto y le dices, mira, te he dado un peso, en este caso en la otra dirección, hacia arriba, y ya tengo la forma. Entonces puedes dibujar cualquier cosa, ver cómo se va. No me gusta. No me gusta. Pero la forma siempre es optimizada para estructuras. Lo que nos permite construir aquí con ladrillos, clásico, nada impresionante, sin metal, esas formas. Y luego tenemos foto, aquí tenemos nuestra Head of Study, casi director de la parte académica, pero hemos hecho con 20 personas saltando y no hay problemas. Entonces, aguanta muy bien, más bien que lo pensaba. Sí, conocía el cálculo de la lógica, pero cuando lo construimos no me lo creía que podía aguantar tanto bien. Aguanta muy muy bien. Entonces ahí el digital puede dar un toque a lo que sabemos ya y ir un poquito más allá, un poquito más fino. Y lo que hemos hecho es un otro proyecto a la derecha, es de pensar, vale, si no usamos solo ladrillos, pero fabricamos ladrillo a medida, en este caso en madera, con una junta tipo puzzle, podríamos ir aún más lejos. Y en este caso el puzzle permite
un sistema de construcción que se ve en la derecha, que no hace falta moldes. Unos temas que problemático con este es que antes que se cierre la cúpula, tienes que tener un molde o algo abajo que lo tiene, ¿no? Entonces, desde el punto de vista constructivos, no es fácil. Sí que es barato, pero no es tan fácil coger esta forma. Tiene que ser un molde de cartón o algo así. Con la derecha lo que hemos dicho es el opuesto. Todo está dentro de la pieza. La pieza cuesta un poquito más, pero no hace falta extra. Entonces podría integrar más elementos, tipo electricidad, agua, otros elementos. Un diferente approach. Otro tema que nos están mejorando también las tecnologías es que tenemos un sistema de análisis estructural ahora que nos permite trabajar con elementos muy complejos abajo a derecha, que son lo que llamamos topology optimization. Tú le das las problemáticas y él te busca la forma más ligera o más fina. Y tenemos también elementos para producirlos. Ahora, impresora 3D te libera nuevos caminos para construirlo. Y por eso hemos, con una empresa que se llama Acciona, que seguramente conocéis ahora, en Madrid hemos intentado hacer un puente, bueno, hemos hecho un puente abierto al público, que está bastante difícil para ir de la investigación a algo que se abre al público. Como sabéis, las normas no son muy simpáticas con nosotros, y por esto el puente del tamaño optimizado a la realidad multiplicó por 5 su peso o algo así. Tenemos que aprender esos errores. No era fácil de gestionar, pero lo hemos conseguido, y Acciona fue de un esfuerzo tremendo para conseguir entregar este puente. Lo interesante para nosotros es esta libertad formal que nos puede liberar estas tecnologías. Un otro proyecto para nosotros muy importante era el Fab Lab House. Entonces intentamos hacer una casa open source que se puede descargar y fabricar en un Fab Lab. O sea, no es fácil, este tamaño de máquinas, construir una casa entera. Pero había experimentos primero y se veía que había un potencial. Y entonces lo que hemos hecho es revisitar la forma que se puede fabricar. Como son CNC, cualquier forma se podía fabricar. E intentamos definir la forma, no tanto por gusto o por una cuestión estética, pero en ese caso por un tema de captura del sol. Entonces estaba cubierto de pared solar y queríamos que estos paneles solares sean más rentable posible. Entonces la más energía posible en estas capas. En este caso maximizar la cantidad de energías, y algoritmo que se llama Genetic Algorithm, que te permite tantear miles de formas hasta encontrar la que te va mejor. Entonces tú dibujas una técnica para hacer formas, no sé, 2 arcos, y tú me haces una superficie entre esos 2 arcos. Y los arcos pueden ir de este rango a este rango. Entonces tú has definido un sistema que genera formas. Y luego pide al sistema de definir cuál es la más óptima para el sol y intentar todas las variantes posibles. Y lo que pasó aquí. Una vez que tenemos la variante que nos gusta, que sabemos que funciona para Madrid haciéndola más potente, se saca otro software que lo decompone en elementos fácil de fabricar. En este caso, una técnica se llama waffle, que es bastante conocido. En español sería gofre, porque tiene una forma de gofre. Y así se construyó toda una casa, pero se podía haber hecho otras casas para Helsinki o para otro lugar con el mismo script, pero que sería una forma totalmente diferente. Y este no es más el input del arquitecto, pero también de estos inputs de datos del entorno, ¿no? Y este gustó tanto como principio, pero que no se podía rehacer en todas casas redondas. Cuando pidió antes a hacer allá con otro pabellón en esa misma línea, se repensó para hacer elementos que son más posibles en ciudades y trabajar con inmuebles, solo la fachada exterior. Y en este caso, más que solo el sol, también habría que revisitar la cuestión de las vistas. ¿Dónde vas? ¿Qué ves? Etcétera. Entonces el baño al igual no necesita las mismas cosas que tu salón, y hay que definir un poquito cómo esta fachada trabaja, ¿no? Y en este caso, cada elemento al final es una fachada paramétrica que se adapta a la cantidad de sol que recibe y el punto de vista que quiere sacar. También este producía mucho más energía que la que consumía. Vale, esas son a escala arquitectónicas, ¿no? Pero vemos que podemos ir un poquito más profundo ahora en la materia, entender cómo funcionan estas cosas en común, etcétera, y cómo el mundo digital y físico puede mezclarse. Tenemos una investigación bastante larga ahora sobre smart material, elementos que se adaptan, o poner biología mezclado con los edificios. Os voy a enfocar sobre uno en particular, que estamos retrabajando justamente, acabamos de ganar un pequeño grant sobre ese tema, de cómo tener las plantas dentro de las fachadas, ¿no? Entonces los green walls y cosas.
Pero hay un caso bastante interesante que se desarrolló bastante en Cambridge, que estamos colaborando con, es la idea que podemos generar energía desde las plantas. Y esa es una cosa bastante buena. Le pones 2 cables a las plantas y tienes energías, en vez de tener paneles solares, baterías y cosas así. Bueno, no es la misma cantidad de energía, claramente. Hablamos de 5 a 10 veces menos, pero es energía y es algo que puedes usar, y sobre todo prefiero tener 10 metros cuadrados de pared verde que 1 metro cuadrado de panel solar. Es algo que nos interesa bastante. La otra es que en este caso hemos trabajado con musgo, que está muy feliz en la sombra, lo que no es tu panel solar. Entonces está capaz de generar energía también en la fachada que está las sombras, etc. Claro, había algunos trucos que tenías que integrar en la manera que hacemos la forma y cómo proteger del sol, cómo conservar la humedad, qué tipo de componente ponemos dentro. Al final optamos por un sistema de hidrogel con fibra de carbono. Pero el interesante ahí es que tienes que cuidar un ecosistema para que no se muere, para que te produce energía. Entonces es como un ritmo ahí. Y esos fueron los primeros intentos, ¿no? Pero tuvimos que repensarlo un poquito porque en un proyecto europeo que ganamos hace poco, estamos pensando en hacer corredores verdes dentro de 3 ciudades en Europa y ver cómo podemos implementar esta tecnología verde dentro de una ciudad. Y más bien que yo, arquitecto, que define todo, estoy definiendo un sistema que los usuarios podrían usar. Entonces, uno de los primeros pasos era de hacer interfaces para que la gente pueda definir cómo quiere su barrio, quiere su espacio, etc. Entonces, otro proyecto que era en paralelo de este elemento era la idea de super barrio. No sé si conoce el proyecto de Super Manzana en España, en Barcelona. ¿Os cuesta? ¿No? ¿No mucho? Vale, era un poquito problemático en Barcelona, pero básicamente sacar coche y poner pedestrians, peatones. Entonces sacar un poquito los coches de las ciudades. Lo que pensaba era una cosa que se acepta muy bien. No. Porque no era decidido con los ciudadanos, con la gente, con lo que querían. Un tema interesante es que de repente te libera muchos metros cuadrados en el corazón de tus ciudades y que unos proyectos que quieren proponer aquí es que los ciudadanos participen en co-creación y co-design de esos espacios para definir lo que les gusta. Hay algunos proyectos en España que son muy interesantes de gente que han tomado el poder de sus plazas y que han propuesto otros elementos. Hay una plaza donde vivo en Barcelona que se llama Plaza de la Vergoña, no, ahora no me acuerdo el nombre, en el corazón de Barcelona, donde los ciudadanos han ocupado un terreno que era destinado a ser un parking y hotel, diciendo no queremos parking y hotel, queremos un huerto, queremos un parque para niños y queremos, no sé qué, un espacio para fútbol y un concertito, no sé qué. Y ocuparon por 10 años, se pelearon con el gobierno, pero al final consiguieron tenerlo y ahora son las plazas más activas que hay, porque son de verdad aquí poniendo la energía para que funcione. Tanto activa que alguna gente no duerme al lado, pero es otro tema. Pero yo lo encuentro muy interesante. Tenemos cantidad de ciudades que se construyen en el planeta, horrendas, que la gente no quiere ir, vacías, cuando hay otra manera de pensar donde integramos a la gente en este co-design y co-creación. Y parece que tecnología tipo digital nos permitiría vincular mucho más fácilmente estas ideas. Porque si dejas a la gente hacer cualquier cosa sin conocer qué significa el urbanismo, qué significa la ecología, la economía, etc., entonces tiene cualquier cosa al final. No es un trabajo ser urbanista. Pero al igual lo puedes poner en un videojuego o una interfaz muy fácil que permite que dentro del rango de cosas que tú decidiste, el usuario final puede también influenciar la decisión. Y aquí entonces la idea es que cada uno podía poner objetos de mobiliario, parques o elementos y veía el impacto sobre la sociedad y entendía que tiene que ser un equilibrio entre el parque de jardín para niños, espacio para gente que tiene un poquito más de ganas de beber alcohol, con los vehículos, etc. Bueno, pueden imaginar cómo funciona, ¿no? Pero lo interesante que nosotros también de es que sacamos los datos de la gente. Entonces, abajo pueden ver un poquito un mapita de cada uno lo que ha propuesto, etc. Entonces, las ganas que la gente tiene lo cambian. Hemos conseguido hacer 3 aplicaciones así en 3 diferentes ciudades. Ahora nos queda conseguir transformarlo de verdad con los políticos. Entonces, ahí no podemos trabajar todos. Tenemos que trabajar con la ciudad, con los ciudadanos, con la nación. Todavía no hemos conseguido hacer este paso, pero estamos esperando que en breve conseguiremos.
Pero queremos ir un paso adelante, que no es solo poner un objeto mobiliario, pero también diseñarlo con los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, un modelo de estas plantas era de pensar en sistema de suelos con el agua que penetra dentro de las plantas, entonces irrigar las plantas con las formas que pensamos, ¿no? Como el agua, el flujo del agua, y definir que según las plantas y el clima podían cambiar este patrón. Y no pensamos que muchos ciudadanos saben de plantas para definir cuál es su rango. También nosotros nos cuesta, así que hay muy poca probabilidad que otros lo piensen. Cómo se fabrican, cuál es su proceso, lo definimos nosotros. Pero sí que el ciudadano puede definir dónde quiere más poder caminar, dónde quiere más plantas, más un uso, o también cómo lo quiere definir en el espacio pero esa interfaz es un poco más compleja y pensamos que justamente el juego de esa interfaz permite ir adelante. Y no solo en el design o en la fabricación, pero también en su uso. Hoy en día nosotros hemos desarrollado bastantes proyectos con electrónicas y en particular un kit de sensor que se llama Smart Citizen, que permite a la gente tener sus propios datos sobre contaminación, etc. Pero en este caso lo hemos cambiado para que también mide las plantas. Si le falta agua, si le falta energía, si le falta, no sé, nutriente, si las frutas son listas, si quieres comer las fresas, etc. Entonces puedes recibir un pequeño mensaje, me estoy muriendo de calor, por favor, aguas, etc. Así que no solo el gobierno cuida las plantas, pero también puede ser una cosa más pública. Y esperamos que también aquí la tecnología nos permite facilitar este sistema. Yo volví siempre en España. Si podían gritar un mensaje, estoy muriendo, sería muy feliz. Entonces, también la aplicación de Augmented Reality para ver cómo funciona, ver estos datos sobre las plantas. Por el momento son en desarrollo, pero pensamos que tenemos todos un teléfono y podríamos usarlo mucho más. Vale, volvemos un poquito más a fondo de la materia, ¿no? Ahora hemos visto que hay una fusión un poquito de elementos tectónicos y digital, pero en el proceso de fabricación hay también cosas que exploramos, ¿no? Al igual del proceso clásico que tenemos de CNC, 3D printing y corte láser, podemos ir un poquito más allá. Y son temas que nos gustó bastante rápidamente, es explorar dónde podemos ir más allá de lo que nos ofrece la tecnología, ¿no? Entonces, ponerse dentro de la tecnología. Y así un grupo de alumnos que luego fueron faculty empezaron a desarrollar este proceso de impresión 3D en el aire, sin soporte. Que siempre nos decían, no puede hacer cualquier forma. Sí, queremos hacer cualquier forma. Estas ganas de poder hacer forma en el aire. Conseguirlo era de encontrar un bicomponente que secaba muy rápido, le secaba un thermosetting, atacar a un robot que va muy lento y que es capaz de ir exactamente a la misma velocidad que el material. Entonces está secando mientras yo muevo. La video está acelerada bastante, no es tan rápido este proceso, pero sí que tiene su libertad. Y parece ser que arquitectos como nosotros somos capaces de desarrollar maquinarias, design y materiales para conseguir justo lo que necesitamos. Obviamente no era más eficiente, entonces no va a ser difícil con este. Pero sí que hay empresas que están haciendo muebles bastante caros con esos sistemas. Joris Larman Studio, que son partners. Otro tipo de cosas bastante sencillas, un proyecto que hemos hecho trabajando con son carpinteros. ¿Sierras? No, lo que cortan los árboles. Esa es la máquina, la gente. Cerador, vale. Con ceradores que cortan muchos árboles en Cataluña, pero que no le sacan mucho dinero y entonces no cuidan mucho los bosques en Cataluña. No sé si sabéis, pero en Cataluña tenemos 50% de los bosques que no cuidamos, que queman, que hacen humos y mata gente, porque no lo cuidamos, porque no se saca pasta de esto. Y la razón principal es que si no lo mandas por la construcción, no puedes conseguir mucho dinero de una tonelada de madera. En Cataluña la madera se usa para pallet y pellet, que son 150 euros en la tonelada de madera, mucho. Cuando en la construcción se habla más de 600 euros la tonelada. Ya sé, a conseguir atraerlo al mundo de la construcción
si posible para la parte estructural, pero no solo, ya consigues un aumento de valor. La gente está listo para pagar más. El problema, en Cataluña los árboles no son rectos, hay muchas especies, no son catalogados, etc. Entonces no entra en la línea de producción clásica de la industria de la madera. En veces nosotros hemos repensado cómo podríamos hacer células flexibles con robots que sean capaces de gestionar trozos más pequeños, más finos, que todavía producen para las palets, y usar el mismo truco que usan las palets. En palet lo usan en verde y dejan secar la palet ya asamblada. Así que se bloca. Y la tendencia a curvar, que viene de troncos curvos. Lo que hemos hecho es un dibujo que sea hiperstático, que hay demasiada estática dentro del design para que si un miembro se quiebra o no funciona, se bloca toda la estructura. No es isostático, no se desplazaría. Entonces el facto de que cada elemento está cogido por 3 puntos mínimo hace que pueda ser bastante libertad de cualquier forma si respecta a estas reglas. Y en este caso la lógica de design es muy sencilla, pero cada elemento es diferente para poder adaptar a la forma que queremos hacer. No tengo la foto, pero tengo también 20 personas encima de muy feliz de poder saltar encima. Cuando toda esta materia normalmente era destinado a ser quemado o solo palets, ¿no? Entonces hemos conseguido enseñar que sí, vale, hay que adaptar el design, no hay que hacer cualquier forma y hay que entender esta materia dentro del design, pero dentro del proceso robótico, la manera que la asemblamos, con sus tolerancias. Y es algo que era importante. Quería solo apuntar que hay empresas bastante importantes, en este caso en Switzerland, que son capaces de escalarlo a otro nivel, ¿no? Hay que pensar que ese es un robot y ese es también un robot, solo que tiene 60 metros por 20 por 5 y usa exactamente el mismo código. Lo comprobé porque nos fuimos ahí a hacer un workshop. Exactamente el mismo. Otros límites, otros problemas, evidentemente. Pero la manera de trabajar es la misma. Mando posición en el espacio y él se desplaza según esos puntos. Tiene on-off para coger la pinza, on-off para tirarle el clavo y ya está. Entonces, escalar no es el problema. El problema es entender la materia a otras escalas, entender las aplicaciones en la arquitectura, etc. Y si quieren ver, os aviso de mirar lo que hace ERNE, porque ellos hacen casas prefabricadas on demand y te traen las habitación entera de estudiante o de hospital dentro del camión y te asembla todo el edificio ahí. En 2 semanas tiene un edificio entero construido. Otra empresa muy importante, pero que no ha revelado mucha imagen, que se llama Catera, que en América, en San Francisco, ha invertido 800 millones de euros o de dólares en una planta automatizada para producir en masa casas de madera. Que ahí hacen mucho más casas de madera que nosotros y están produciendo ahí a tope. Y este va a ser un gran cambio en el mercado. Veremos en el futuro. Repensamos también los materiales que usamos, ¿no? La madera sabemos que es una cosa bastante interesante. Hoy en día es bastante evolución también en la madera, ¿cómo se dice? No industrializada, pero ahora no me acuerdo. Vale, que está laminada, trabajada de tal manera que está mucho más fuerte y hoy en día se puede hacer rascacielos que son hechos de madera, o rascacielos, quién
15 plantas, 20 plantas. Ese es algo que empezaría. Entonces ahí hay un empuje bastante interesante. Los geopolímeros también es un tema interesante para cambiar de los hormigones, pero nos interesa también cosas un poquito más raras, tipo el adobe, que es una cosa que nos interesa mucho, la construcción en tierra. Van a ver un proyecto ahora que voy a enseñar. También biocomposites, bioplásticos, algas y cosas más raras, tipo los grafenos. Os voy a contar un último proyecto que tengo mucho en el corazón porque son 8 años que lo trabajamos en la casa y tenemos más de 100 personas que trabajan en este, no sé, 60 alumnos, unos 20 faculty, muchos colaboradores, etc. En este proyecto de impresión 3D de casas. Y lo que hacemos es inspirarse de esta tradición que tenemos en España, tanto en todas partes del mundo, de construir con tierras, de usar un material local que encuentras bajo tu pie y trabajar, vale, con un muro un poquito más grande, con formas no tan altas, pero sí que tienes un potencial de construir con material que es gratis, pero que necesitaba mucha obra, mucha gente para ponerlo, sacarlo, etc. No era muy fácil de industrializar. Lo que pensamos que justamente con proceso robótico y en particular con impresión 3D se podría cambiar este paradigma. El primer problema era de mejorar el adobe, que no tiene una resistencia muy fuerte. Cuando el cemento se sitúa a 20 MPa, un adobe en general es a 1 MPa o 2. Nosotros conseguimos con trucos a levantarlo a 5 o 6 MPa, que ya bastante bien. A la época era una novedad, ahora es más gente que lo están haciendo. Y lo que hemos conseguido recientemente es hacerlo solo de aditivo basado en la natura, lo que permite una mejora bastante interesante, solo trayendo 1% de material. O sea, 90% lo encuentro en el sitio y 1% es o harina del vecino, o los huevos o otras cosas. No, huevos no. Harina, plantas, fibras. Hay muchos casos que pueden encontrar localmente. Y cuidándolo bien, consigue unas mejoras. Y una de las mejoras más interesantes es lo que consiguen hacer cambios a la escala nano sin necesitar mucho materias. Al igual con 0.1% de material, en este caso un plastificante, en arcilla se llama un defloculante, que permite ir de la imagen de izquierda a la de derecha de manera que se compacta mucho más el material. Y entonces consigue la resistencia con el mismo material, mejorando muchísimo su propiedad. Y luego hay 20.000 otros parámetros para conseguir imprimirlo dentro de un cabezal. En este caso es como una seringa gigante que hemos desarrollado dentro de IAC, donde comprimimos el material y somos capaces de sacarlo como un churro. ¿No? La churrería, la mañana, cuando estás borracho a las 6 de la mañana, este mismo, pero con materia natural y para salvar el planeta, y no la cabeza. Entonces, en este caso, lo interesante es que este proceso de extrusión es bastante sencillo. Comprime todo con un pistón y el aire dentro de una cavidad y saca solo el churro. Y luego todo el resto está mantenido por el robot. El robot se mueve muy precisamente el espacio y es capaz de hacer la impresión 3D desde este churro. Pero uno de los temas principales que teníamos es, vale, ¿y ahora cómo hacemos la casa? ¿Desplazamos el robot en el sitio? Entonces hemos pensado, vale, ¿qué tipo de robots existen para poder ir en el sitio? Y aquí un pequeño curso rápido. Hay estos tipos de sistemas que son los sistemas cartesianos, como la CNC, que son 3 ejes, hay X, Y, Z, ABC, entonces respecto a los ejes por cada eje del motor. Funciona bien, perfecto para empresas, pero imposible de moverlo fácilmente, porque por una casa estaría que sea encima de la tuya, ¿no? Entonces tienes que traer, primero de construir tu casa, una viga que es capaz de ir encima y de imprimir de manera estable. Entonces la viga que va de este lado del edificio al otro, en el camión es simpático traerlo. Luego instalarlo no te cuesta. Moverlo, otro tema. Entonces no parece el más adaptado para construir la casa entera e imprimir en 3D. Brazo robótico. Al final está en cantilever, como decir, en voladís, no es el más adecuado y también pesa su elemento. Y hemos mirado que hay otros temas, tipo los sistemas autónomos o a cable, que tienen un potencial bastante interesante. En sistema autónomo tuvimos este proyecto bastante, ¿cómo decir? Challenging. Sería, no sé, challenging, ¿me entendéis, no? ¿Desafiante? Que era un reto, vale. No se dice coñazo, ¿no? Un reto, vale, un reto. Perdona, estoy aprendiendo español. Entonces, un reto
para conseguir que pequeños elementos que se mueven de manera autónoma o casi autónomo sean capaces de imprimir una pieza mucho más grande que ellos. Vemos muchos las hormigas hacer ese, o nosotros mismos, hacemos casa más grande que nosotros humanos, pero en la parte de robótica y de fabricación no es común. Los coches son fabricados por industria que miden 500 metros de largo y los robots son siempre más grandes que las máquinas. Una máquina de inyección de molde en general son, no sé, 5 metros por 5 por 5 para poder hacer solo la parte frontera del plástico de vuestro coche. Entonces conseguir hacer pequeños robots así, que son capaces de imprimir en el suelo, luego ir encima de la impresión 3D, a imprimir unas 3 capas y luego ir al lado, así casi para tirarse y conseguir seguir a imprimir. Yo, como a la época no estaba en el proyecto, estaba solo avisor, no he dicho, sois locos, no van a funcionar. Y han comprobado, y ese es me gusta en el espíritu del IAC, en 6 meses con toda la gana del mundo decir, sí, te voy a enseñar que es posible y lo vamos a demostrar y lo vamos a hacer. Y lo consiguieron con cada uno, no sé, cada robot cuesta 1.000 euros, tampoco es de otro mundo. Pero sí que le ponieron muchas horas porque se lo creían en el proyecto y querían demostrarlo. No son perfectos, no funcionan perfectamente por nada, pero sí que demostraron y desde entonces mucha más gente se lo cree que eso es posible. Entonces también tiene un efecto de demostración para hacia el futuro. Entonces el otro robot que hemos trabajado en partnership con Tecnalia era de pensar un robot a cable. Va a ir un poquito más rápido ahora y para cerrar, pero en sistemas que se suspenden básicamente. Entonces era interesante que en espacio, por ejemplo, podía atacar un motor en esta esquina, otro motor a otra esquina y usar ya la estructura existente para suspender un peso en medio y con el control preciso de cada motor puedo desplazar este objeto en el espacio. No es tan rígido como un brazo robótico como este, pero perfecto para impresión 3D. Lo que demostramos con Tecnalia era la capacidad de poder imprimir casas en gigante. Pero un otro tema importante ahí es que la impresión 3D solo no se hace. Y hay que pensar que en general la robótica siempre hay este humano ahí, este tío aquí. Puede ir en toda la industria más automatizada del mundo, hay siempre un tío que entiende mejor la materia que cualquier software. Y es importante pensarlo, que también los artesanos, y hay que respetarlos, tienen un conocimiento, unas cosas muy interesantes, que serán parte de la obra y habrá que interactuar con ellos. Entonces con él habíamos desarrollado como una maneta para que pueda tener control y poder adaptar la impresión, la velocidad, las calidades para sí mismo y que puede ser safely en el medio del espacio mientras este robot gigante se desplaza y puede trabajar. Y hay mucho trabajo en esta colaboración entre humano y máquinas. Pero un otro tema importante es lo que veis ahí a la derecha arriba, esta bola de triángulo, dentro hay un dron. Como había cable en todos lados, le hemos hecho un poquito una carcasa, un espacio alrededor que le protegía. Entonces hay un dron dentro, pero el dron no está aquí para construir, está aquí para monitorizar. Hay que pensar que este va a ser la primera cosa que vais a ver como robot dentro de un espacio de construcción. El drone es algo que puede tener una cámara y ir muy rápido en cualquier cosa. Lo mismo con rover. Y las cámaras hoy en día, aunque sean pequeñas, con fotogrametría, son capaces de recomponer un 3D. He visto hace poco que Vishal tiene un 3D de ese espacio aquí, y no es que se compró un 3D scanner de la hostia. No te he preguntado, pero casi seguro lo has hecho con foto desde tu teléfono. ¿No? ¿Tienes un 3D scanner de la hostia? Vale, por mala suerte. Mala suerte. Yo lo haría con teléfono. No sería tan preciso, claramente, pero estamos haciendo un cambio desde el mundo hardware al mundo software. Y nosotros tenemos en nuestro máster de robóticas, nuestros alumnos han demostrado que con un rover son capaces de hacer 3 escáneres del espacio, entender dónde son las ventanas y recomponer el BIM con un robot que cuestan 200 euros. Entonces, es algo que vamos a ver muy rápidamente. Y tenemos lo que están detrás del proyecto Mini Builder. Uno de ellos se fue con una startup hoy en día que justamente está trabajando sobre este. Y es bastante interesante. Ellos se llaman Scale Robotics, estoy haciendo un poquito de promoción para los amigos. También os enseño otras empresas que existen, ¿no? De centro de investigación hay muchos, pero quiero enseñar que hay empresas que están trabajando con tecnologías dentro de la construcción y que no es una cosa rara de académicos, ¿no? Y Scale Robotics están empezando ahí a tope a tener robots en construcción
Ya tienen 5 obras, me parece, que están siguiendo. Y es algo que permite monitorizar cómo va la obra. No solo una vez, pero todo el tiempo. Ver cómo van las cosas, si la gente tiene un casco, si las cosas están bien instaladas, si está en tiempo, etc. Y este es bastante un gran cambio. Otros del mundo digital que son muy interesantes son la gente de Hologram, pero sobre todo, no sé si conoces este HoloLens, de realidad aumentada, pero que te permite poner una capa digital encima de lo que ves. Entonces, esa es una cosa muy interesante también, porque te permite no necesitar robots, pero sí que tiene todo este flujo de datos digital mientras tú trabajas con tu mano, etc. Entonces, siempre la componente humana es mucho más adaptable con un robot, pero con la información digital. Y este es el más fancy porque tiene el casco y puede ser integrado en tu casco, pero hay que pensar que sus teléfonos son capaces de hacer lo mismo. Nosotros estamos trabajando sobre un proyecto similar. Desde el teléfono, tú eres capaz de ver un overlay, ¿no? Tú podrías tener el teléfono sobre la pared, y el teléfono entiende dónde está, y lo desplaza y ves lo que está dentro de la pared. El teléfono no ve, pero sabe lo que hay en el fichero digital, y entonces este te permite de hacer este overlay. Y muchas de estas tecnologías van a llegar así en la obra. Antes de venir un brazo robótico naranja, vamos a ver todas estas pequeñas tecnologías llegar. Vale. Volvemos a nuestro 3D printing. Lo que nos interesa era poder dibujar formas locas. Mala suerte, impresión 3D nos imprime cualquier cosa. Es el opuesto. Es muy difícil de imprimir algo que no está solo una pura extrusión. Y hasta la pura extrusión de un muro plano no es fácil. Entonces estamos aprendiendo que esta tecnología tiene una ventaja económica, una ventaja ecológica, que podría ser bastante un gran cambio, pero que no sabemos diseñar con esta herramienta. Y es un trabajo que estamos haciendo desde 4 años ahora dentro de un programa que se llama LOTIEF, y estamos revisando qué tipo de forma podemos hacer, qué tipo de texturas, qué tipo de elementos que tienen funcionalidad, pero también estética, nos gusta la estética. Entonces, una serie de pabellón que hemos trabajado, y este era para construir, donde locos como somos hemos aceptado de construir una casa en 10 días en medio del espacio. Hemos construido unas paredes. Hay una cosa interesante para nosotros arquitectos, que podemos dibujar lo que hay dentro de la pared, algo que no veíamos dentro primo. Entonces, a imprimir línea por línea, tú puedes hacer la capa exterior, la capa interior, pero también lo que llamamos el infill, la parte que está dentro. Entonces podemos trabajar mucho mejor los temas térmicos de intercambio de calor. Entonces podemos entender dónde le pega el sol y cómo este calor se transmite dentro, qué cavidad ventilamos y cómo funciona la inercia térmica. Y hemos comprobado con algunos microanálisis hechos en casa que podemos, con la misma cantidad de materia, ser mucho más eficiente en ralentar el calor de entrar dentro del edificio. Entonces, bajarlo en verano. Un pequeño vídeo de mi hermano. No funciona. Entonces, tuvimos que construir en medio de un festival. Yes. Mi hermano es cineasta. Hace mejor vídeo que los míos. Tienen que entender que al momento que acabamos el edificio nos han dicho muchas gracias, ahora sacarlo del terreno, por favor. Entonces, nosotros después de 3 meses trabajando como loco para cerrar este edificio, era un poquito difícil escucharlo, ¿no? La buena noticia, si consigo usar este mouse, es que el material es reciclable. Entonces, todo el material que habéis visto antes, le hemos repuesto en mueble, le hemos traturado, puesto un poquito de energía dentro para volver al polvo,
y luego conseguimos remezclarlo y reimprimirlo para este trozo de fachada que hemos hecho en medio de la natura en nuestro campus de Valdaura en el bosque. Y ahí retrabajamos la forma, el detalle, etcétera. Os paso todos los detalles. Pero hay mucho que explorar todavía y es bastante interesante repensar que yo puedo actualizar un edificio mucho más fácilmente, reciclar mi material y hay que repensar la manera que construimos las cosas. Otro tipo de escala más grande, Wasp está trabajando sobre entonces fabricante de impresora 3D pequeña, vende las pequeñas para pagarse la inversión sobre la grande y está empezando a tener bastante grandes ahora. Son capaces de hacer casas de 4 metros de altura y ya un living room, decimos, sería 20 metros cuadrados la casita que han hecho. Han usado el mismo sistema de design, pero bastante interesante cómo consiguieron hacer una casa. Pero sobre todo a partir de este año estamos colaborando mucho más fuerte con ellos para intentar escalar aún más grande y más casas impresas en 3D. Ellos también tienen las ganas de salvar el planeta. WASP significa World Advancing Saving Project. No es broma, para salvar el mundo. Pero lo están haciendo bastante bien y juntos hemos hecho un proyecto el año pasado que hemos acabado en febrero, donde hemos conseguido hacer también escalera directamente integrada en el muro de tierra que resista a su propio peso, pero a la gente que se pone encima, etc. Entonces, muy poca gente se lo cree que es estructural, cuando sí que queremos enseñar que sí es posible, mientras la mitad del muro es aire. Hay que pensarlo, ¿no? Nosotros imprimimos esas formas, pero somos capaces de concentrar las fuerzas donde hace falta. Para acabar, unos temas que estamos intentando buscar ahora es trabajar con el UN Habitat, junto con los estudiantes de OTF, donde estamos mirando dónde aplicar ¿no? Cada sitio es diferente, cada aplicación es diferente, pero intentamos saber cómo estos niños van a tener una casa mejor en el futuro y cómo podemos trabajar para mejorar de verdad la casa de mucha gente, ¿no? Que no se queda solo en la universidad. Entonces con os dejo con un pequeño video para cerrar este proyecto. Solo antes de cerrar, decir que esta misma presentación está compuesta de otros 10 presentaciones que todo el equipo tenemos. Esos son los proyectos solo de la gente que tocó esta presentación. Pero detrás hay también los 100 y pico de alumnos que trabajan sobre todos los proyectos que habéis visto, los partners y colaboradores. Entonces, una información importante, colaborar y parar de ser el arquitecto que se cree en el jefe de la pirámide. Tantas cosas.